Hemos comenzado una serie acerca de Primera de Corintios, una serie que cuesta bastante porque contiene dificultades, problemas, pero también contiene soluciones, que es lo importante. Nuestro Dios nos plantea problemas, circunstancias, pero también nos pone las soluciones, que es lo que necesitamos para que no vuelva a ocurrir. Entonces, estamos llegando hoy al final del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y con estos versículos el apóstol concluye su mensaje referente a dónde el hombre puede encontrar sabiduría y poder. Y aprendimos 2 semanas atrás con un mensaje traído por la pastora, que lo más necio de este mundo, que lo más sabio, que Dios es más sabio que cualquiera, que la sabiduría del hombre es pequeña comparada con la de él, que lo más débil de Dios es mucho más fuerte que lo que cualquier hombre fuerte pueda tener. Vimos que el verdadero poder y sabiduría se encuentran escondidos en el mensaje de la cruz. Ese fue el mensaje que nos trajo la pastora y que nos vino de rechupete, porque era un mensaje que clarificaba nuestras cosas, muchas cosas en nuestra vida. Ahora, hablando entre nosotros, así en secretito, ¿no es extraño que se tenga tanto respeto por la sabiduría de este mundo cuando Dios piensa tan poco en ello? ¿Por qué el hombre se jacta de su saber, se jacta de su conocimiento? Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 16, verso 15. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto es muy fuerte. Lo que el hombre pueda creerse delante de Dios no tiene valor ninguno. Al contrario, es algo abominable por parte de Él. Y Dios obra en diferentes formas. Y lo que los hombres valoran mucho y enfatizan mucho como tan necesario, el conocimiento, el saber, el filosofar continuamente, es a menudo dejado a un lado por Dios. Es una abominación delante de Él. Entonces, fíjense ustedes lo que nos ofrece la humanidad hoy en día, el saber. Que yo no digo con ello que sea malo, sino que no puede ser el primer lugar en tu vida. Que el saber que este mundo nos ofrece es un saber muchas veces engañoso, que el saber que este mundo nos puede ofrecer es un saber que nos puede meter en problemas, y que a cambio el Señor con su sabiduría nos ofrece vida eterna, vida abundante, vida de poder. Pero también el domingo pasado la palabra de Dios nos mostró el grave problema de la iglesia con respecto a vivir sin madurez espiritual, es decir, a ser inmaduros. Es un grave problema para la iglesia. Las consecuencias pueden ser incluso la división en el mismo seno, en el corazón de la iglesia para aquel entonces, y también ha ocurrido en nuestras iglesias en este siglo. Cuando hay inmadurez, hay divisiones. Por eso es importante ir adquiriendo madurez espiritual. Pero ahora Pablo concluye presentando aquello que realmente viene a ser la gloria del cristianismo. Pablo viene a presentarnos aquellos de lo cual tenemos y podemos jactarnos, la cual no se encuentra fundamentado en ningún momento en nada de este mundo, ni tampoco reservado para un grupo exclusivo de personas. Ven conmigo a la lectura de la palabra, 1 Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. 1 Corintios 1, del 26 al 29. Lo estamos leyendo en la versión del 60. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Di conmigo, no hay nada de qué jactarse. Absolutamente nada. No hay nada para jactarnos.
Y en estos versículos el apóstol recuerda a los creyentes de Corinto que no tienen nada de qué jactarse, o lo que es lo mismo, no hay nada por lo que presumir, alardear o vanagloriarse, sino más bien tenemos que recordar muchas veces de dónde procedemos, como nos dice el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren de la cuna que vienen. Miren de dónde salieron. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nos está recordando que la inmensa mayoría de la población mundial pertenece al grupo de trabajadores medios, de grupos sociales medios bajos, y que no tenemos que jactarnos de nada, absolutamente de nada. En su mayor parte la iglesia del primer siglo fue formada por personas de clase social llamada baja, por no decir muy baja. La mayoría de ellos eran esclavos. Muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de estudiar nada, porque ese privilegio pertenecía a la familia real, a los funcionarios del Estado, a la nobleza. De hecho, los mismos apóstoles, los apóstoles de Jesús, en su mayoría eran hombres de condición muy baja, muy sencilla, muy humilde, algunos pescadores y gente del pueblo. Así recibió la iglesia al Señor, siendo de esa condición. La gente pobre, y especialmente los esclavos, eran vistos con desaire, eran vistos con desprecio, no tenían derechos ninguno, no tenían sindicatos como tenemos hoy. ¿Por qué? Porque eran considerados simplemente herramientas humanas, eran considerados hasta incluso como mulas de carga, gente para trabajar. Sin embargo, también entre los cristianos de aquel entonces había gente noble. No solamente eran esclavos y trabajadores, sino que había gente noble. Por ejemplo, encontramos a un tal Dionisio, allí en Hechos 17:34, que era un ilustre filósofo de Atenas que se convirtió con el Evangelio. Hechos 17:34 dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Vete a saber tú quién era ese hombre, pero era un hombre noble y se convirtió. También tenemos a Sergio Paulo, que era un procónsul que se convirtió también a la fe cristiana. Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado por la doctrina del Señor. También entre la gente de Berea, una provincia del interior de la Europa central, de Asia, se encontraban unas mujeres muy distinguidas. Gente de la corte. Hechos 17:12 dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y recuerdan, en Tesalónica también se encontraron entre los cristianos mujeres de la nobleza. Hechos 17:4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, la salvación había llegado no para pobres, no para ricos, sino para la humanidad completa. No para clases sociales, sino para la humanidad. Pero no obstante, aún así, la enorme mayoría de la comunidad cristiana estaba formada por gente de la clase baja. Por eso, ahora el apóstol Pablo les recuerda que a pesar de esa humilde procedencia, ahora en la fe del Señor Jesús, ahora en la fe cristiana, su condición delante de Dios cambia por completo. Pero no porque ellos, incluso los de la clase alta, tuvieran algo extraordinario de que jactarse, sino porque Dios en su infinita misericordia había querido, fue un acto soberano, había querido bendecirlos tal como hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. Quisiera que leyéramos Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Un acto soberano. Él quiso hacerlo y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vemos, hermanos, que una vez más
el apóstol Pablo traza un contraste entre aquello que el hombre aprecia y lo que Dios puede ofrecerte. El versículo 27 nos dice que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vemos que a los ojos del mundo, Dios se complace en escoger aquellos que a los ojos de los grandes, de las grandes figuras de esta tierra, son los más despreciables, los más viles de este mundo, con un objetivo, con el objetivo de mostrar en ellos su gloria. Por ejemplo, hay un montón de ejemplos en la Biblia de lecciones que ofreció nuestro Dios a la humanidad. Allí vemos que escogió Dios a Abraham, un hombre de 75 años con una esposa estéril. ¿Para qué? Para convertirlo en el padre de una gran nación, Israel, pero también para convertirlo en el padre de la fe de todos nosotros. Él fue nuestro ejemplo. Él escogió a Moisés, un hombre que tenía 80 años, que se encontraba olvidado en los desiertos de Madián, apacentando ovejas que no eran suyas, sino de su suegro. ¿Para qué? Para convertirlo después en el gran legislador y profeta que Israel jamás volvió a tener. Vemos también el ejemplo de David. Era el más insignificante de los hermanos de aquella familia, para convertirlo después en el mejor rey que Israel había tenido. El más insignificante, aquel que ni aparecía, aquel que hasta su padre no quería ni mencionarlo, fue nombrado rey sobre todo Israel. Y finalmente escogió a sus apóstoles, hombres sin educación, con una condición muy humilde. ¿Para qué? Para convertirlos en predicadores de su evangelio y así confundir a los sabios y fuertes de este mundo. Vemos las maniobras de Dios, los actos soberanos de Dios. Vemos que, como yo digo siempre, las matemáticas aquí no son las mismas que en el cielo. Y lo que el hombre acepta como grato y profundo y verdadero y poderoso, Dios lo ve como algo extraño. Y nos muestra realmente lo que es agradable para Dios y poderoso. Miren lo que dice Hechos 4:13, hablando de ellos, de los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que hace precioso el Evangelio, el cual convierte a hombres y mujeres que a los ojos del mundo son insignificantes e incluso despreciables, y hace algo, los exalta a través de su gracia, de su amor y de su misericordia. 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo, tú y yo, y lo menospreciado escogió Dios, tú y yo, y lo que no es para deshacer lo que es. Tú y yo estamos llamados a ser herederos del reino de los cielos. Estamos, hermanos, siendo llamados a ser real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. A pesar de nuestra humilde condición, a pesar de haber nacido de tal familia, de la otra familia, ahora somos sacerdotes de Dios, somos gente privilegiada, tenemos lugar preparado en los cielos, mansiones, estamos sentados sobre todo problema. Dios nos ha elevado a pesar de nuestra condición aquí en la tierra, a pesar de eso. Y esto tiene que servirnos a nosotros de aliciente para predicar a aquellos que se sienten nada en esta vida. Hay mucha gente en este mundo, hermano, hay mucha gente en nuestros barrios, en nuestras calles que se sienten nada, que no tienen una palabra de ánimo, que nadie les ha alabado por nada, que nadie se ha fijado en ellos. Tú y yo sabemos que el Evangelio los va a levantar en el nombre de Jesús, y ahí tenemos que predicar. Aquello que nos servía le predica a alguien para que sirva de nuevo en las manos del Señor. Sucede cuando llega el Evangelio a la vida. Sin embargo, fíjense ustedes, esto no significa que los corintios ni nosotros tengamos que jactarnos de ello. Porque todo lo bueno que tienen
todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que han recibido y que recibimos nosotros, de no ser por su gracia, no seríamos nada. Absolutamente nada. Y por ello el apóstol les dice en el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie tenga que presentarse en el cielo y decirle, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice más allá, yo hice lo otro, yo hice. Tú no hiciste nada, todo lo hizo Jesús. Y lo que hiciste, lo que estuviste haciendo, ha sido porque Dios lo puso delante de ti, pero para darle gloria a Él. Para darle gloria exclusivamente a Él. Todos tus ministerios, todos tus cargos eclesiásticos no son sino para darle gloria a Él. Él te sacó del anonimato, Él te sacó de la basura, Él te sacó de un mundo en tinieblas para llevarte a un mundo real de luz y de bendición. Pero eso es gloria de Él, exclusivamente de Él. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Aquellas cosas invisibles, aquellas cosas visibles que hayan sido creadas aún por el hombre, hermanos, no tiene que ser para que nos jactemos en ningún momento. Lo cierto es que Dios es el único soberano de todo. Mira lo que dice Romanos 11:36. Esto nos lo aclara ahí. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él, a Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo estoy seguro que ahora muchos podemos tener alguna pregunta que está surgiendo en esto que llamamos cabeza. En este musculito que tenemos aquí arriba. Quizás puede venir la pregunta, entonces, ¿dónde está la gloria del cristianismo? ¿Qué hay de importante en esto? Mira lo que dice 1 Corintios 1, del 30 al 31. Mas por Él, habla de Dios, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Aquí encontramos la mayor gloria que una persona puede alcanzar en la vida. El Señor Jesús en el centro de su vida. Dice la Biblia, mas por Él, por Dios, estáis en Cristo Jesús. No pudimos hacer nada. No fue la oratoria encantadora de aquel evangelista. No fue la oratoria encantadora de aquel pastor del pasado. No fue, sino la obra del Espíritu Santo en tu vida trabajando para llevarte a una relación con el Señor. Fue el Espíritu Santo y a Él le debes la gloria. El ser humano, yo sé que puede presumir de su sabiduría, de su poder, de su apariencia, de su dinero y muchas otras más cosas, pero todo esto es efímero, esto es volátil, es pasajero, es fugaz, es temporal, no permanece para siempre. Y por ello el profeta Isaías decía que la gloria de los hombres es como la flor, que por un tiempo es hermosa y bonita, pero al día siguiente, ¿qué ocurre? Se marchita. Mira lo que dice Isaías 46, 40 verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué ocurre con la hierba del campo? Por mucho que tú la riegues, tarde o temprano, ¿qué ocurrirá? Morirá, se marchitará. Caerá, crecerá otra, pero aquella hierba morirá tarde o temprano. Sin embargo, la mayor gloria se encuentra en tener a Jesús inmerso en nuestra vida. Por lo cual, Pablo en Colosenses 1:27 ya lo llama la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros aquí, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Pero escúchame una cosa, aparte de entender la importancia de lo que está diciendo Pablo a los corintios y a nosotros también, Pablo no se queda ahí nada más, va a más. Pablo tiene un arte de parte del Espíritu Santo que te puede sorprender cada vez más. Allí dice que también nos da una serie de resultados como consecuencia de tener a Cristo en nuestra vida. Allí en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, se refiere a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, cuando Dios obra en la vida de los seres humanos, hace una obra completa, que merece la total admiración por nuestra parte. En primer lugar, nos dice que da sabiduría a través de su palabra. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? Pues vea la palabra de Dios, no vayas a los cuentos de Moby Dick. Vea allí a la palabra de Dios y encontrarás sabiduría. Moby Dick para un tiempito que tengas vacaciones. ¿Vale? También, hermano, nos habla de que declara justo al hombre y libre de la condenación eterna. Esa es la justificación, lo que hace Dios en nosotros. Dice que también nos santifica limpiando todo pecado de nuestra vida y lo redime de todo aquello que vivió en el pasado. Nos saca, nos compra, nos traslada a otro lugar. Nos saca del fango, nos saca de la podredumbre, nos saca del vicio, nos saca de los errores para llevarnos a la luz que está en Cristo Jesús. Esto lo hace el Señor. Esta es la verdadera gloria del cristianismo. Esto es lo que realmente hace grande el cristianismo, que aún siendo pecadores como tú y como yo, el Señor nos restaura, nos da buenos regalos y nos da de todos sus beneficios continuamente. Y quiero concluir. Pablo concluye el capítulo con el verso 31 diciéndonos, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor, que se gloríe exclusivamente en el Señor. Nuestro motivo de gloria, ¿dónde debería de encontrarse? En la persona del Señor Jesús. Yo quiero hacer una serie de preguntas aquí para todos nosotros. ¿En qué te estás gloriando? ¿De qué sientes un orgullo tremendo? ¿Te estás jactando de los títulos que tienes, de tus másters del universo, de tus másters de no sé qué, de tus no sé cuántos, de tu gran sabiduría, de tu gran conocimiento, de tus riquezas, de tu influencia, de tu poder, de tu personalidad, de tu posición en la vida, de tu carácter? ¿De qué te estás gloriando? ¿Cuál es tu motivo de gloria con todo eso? ¿En qué estamos basando nuestro valor como seres humanos? ¿En el mensaje de la cruz o en la sabiduría de este mundo? ¿En qué está basado nuestro fundamento? Querido hermano y querida hermana, tenemos que recordar esto. Ni tú ni yo tenemos nada para poder gloriarnos por sí solos. Se fueron. Ni tú ni yo tenemos nada para gloriarnos por sí solos. No tenemos nada, pero nos podemos gloriar en el Señor Jesús porque Él es todo. Él es todo lo que necesitamos hoy. Me gustaría que repitieras conmigo de corazón. Nuestro valor viene del Señor Jesús. Nuestro valor viene del Señor Jesús. Ese es el título de la predicación de hoy. Y en esa gloria podemos realizar nuestro llamado de llevar a cabo la gran comisión, hacer discípulos que hagan discípulos, yendo por nuestros barrios para sacar de dolor a las familias, de las drogas, a los esclavos del vicio, liberando a los que están secuestrados por los demonios, imponiendo manos sobre los enfermos, creyendo que el Señor los sanará. Esa gloria del Señor nos lleva a niveles espirituales superiores, donde la palabra profética no solamente será escuchada, sino llevada a cabo por el Espíritu Santo a cuantos lo creen. Pero la gloria será del Señor solamente. Exclusivamente será la gloria del Señor. Y mi deseo
hoy y aquí es que aquellos que aún no conocen al Señor Jesús como Salvador de su vida, puedan recibirle en su vida aceptando la obra que Él realizó a favor tuyo en la cruz. ¿Qué obra realizó Jesús en la cruz? Él cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con todas tus maldiciones. Él cargó con todo aquello que tú traíste a la presencia de Dios. Él cargó con todo aquello y quiere hacerte libre, libre, libre verdaderamente a través de lo que hizo Él. Él no solamente cargó en la cruz todas esas maldiciones, sino que murió por nosotros. Alguien tenía que morir allí en esa cruz. Habían culpables, tú y yo, pero Él quiso ofrecer sacrificio por toda la humanidad, y todo aquel que se acerca a Él es libre cuando le recibes como Señor y Salvador. La puerta está abierta todavía y está preparada para recibir a todo aquel que quiera entrar y decirle: Señor, quiero ser tu hijo. No solo quiero ser tu creación, quiero ser tu hijo. Acepto lo que Jesús hizo en mi vida. Quiero cambiar, quiero que esas maldiciones que pesan sobre mi familia cambien, se quiten, se pierdan, se destrocen. Quiero ahora una vida nueva. Y eso lo ofrece el Señor Jesús. No solamente te ofrece, hermano y hermana, una condición, sino es morir a ti mismo entregando tu vida al Señor Jesús. Esa gloria del Señor nos lleva a nuevos niveles espirituales. Nos lleva a niveles espirituales superiores donde la palabra profética no solamente va a ser escuchada, sino llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que el Señor dice en su palabra, esa palabra profética para tu vida, se cumplirá. Todas y cada una de las promesas que hay se cumplirán en tu vida. Pero la gloria será para el Señor y exclusivamente para el Señor. Amén. Y mi deseo hoy aquí es que aquellos que aún no conocen al Señor como Salvador de su vida, puedan recibirle en su vida aceptando la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Diciéndole: Señor, perdóname, yo no te conocía de esta manera, pero ahora te entiendo, ahora conozco lo que ocurrió. Ocupaste mi lugar en la cruz y quiero darte las gracias. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces ocurrirá que pasarás a vivir a otra dimensión, en una dimensión nueva, en otra realidad, la realidad de la vida eterna. Pero ahora una vida eterna con Cristo Jesús, porque tú eres un ser que tiene vida eterna. Vengas a Jesús o no vengas a Jesús, pasarás la eternidad en el cielo o pasarás la eternidad en el infierno. Es hora de decidir. Y Dios te presenta esta oportunidad hoy, en esta mañana para ti. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Me gustaría